Buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a revisar una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. Esta clase de aquí es netamente teórica, si tiene un par de ejemplos relacionados a la teoría, pero como siempre digo, es necesario. Esto ya vendría a ser parte de lo que es el segundo parcial. Como yo lo estudio, o como se estudiaba en la universidad, se dividiría en dos parciales. El primer parcial ya lo vimos, ahora toca el segundo parcial. Bueno, la teoría empieza de esta forma. Nosotros conocemos la ecuación diferencial de la forma ax por y2' más b de x por y' más c de x por y igual a 0. En este caso sería una de las coeficientes variables, homogénea. La pregunta sería, en términos de las soluciones en serie de potencia, dice, en torno o cerca de un punto x sub 0 en tipo ordinario. Eso es lo que ya hemos visto. Pregunta si existe una solución en serie de potencia en torno o cerca de puntos x sub 0 de tipo ordinario. Y eso es lo que ya hemos revisado y si es posible. Pero ahora la pregunta es, en torno o cerca de puntos x sub 0 de tipo singulares. Ustedes saben que los puntos singulares son los que no están bien definidos, provocan una indeterminación. La respuesta a esta pregunta es sí es posible. Pero debe usarse un método que es el método de Frobenius. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy día. Ya, puntos singulares regulares. Vamos a ver otra teoría. Puntos singulares regulares. ¿Qué nos dice esta teoría? Primero escribamos la EDO 1. Cuando hablamos de la EDO 1 me refiero a la ecuación diferencial de aquí, en forma estándar. Al ponerla en forma estándar tenemos y2' más p de x por y' más q de x por y igual a 0, donde mi p de x es igual a b de x sobre a de x, porque lo que hacemos es pasar el a de x a dividir a todas las expresiones, que tendríamos b de x sobre a de x y acá c de x sobre a de x. Y por ello, el q de x vendría a ser igual a c de x sobre a de x. Entonces la teoría nos dice, si p de x y q de x son cocientes de polinomios, en este caso es lo que tenemos nosotros, cocientes de polinomios, entonces los puntos singulares de la EDO 1 son todos aquellos donde el denominador de P y Q se anulan. Esto fue lo que vimos la vez pasada. O sea, en el punto en el que A se hace 0 o B o el de acá también se hace 0, se provoca una indeterminación porque tendrías un valor dividido para 0 que es infinito. Entonces ahora el segundo punto dice, si P de x y Q de x no son cocientes de polinomios, entonces diremos que un punto x sub 0 es un punto singular
de la EDO 1 si una de las funciones p de x y q de x no es analítica. Ya, eso lo vamos a analizar más adelante, a qué nos referimos con que una función sea analítica. Si p de x y q de x no son cocientes de polinomios, entonces diremos que un punto x sub 0 es un punto singular de la EDO. De la EDO si una de las funciones p de x y q de x no es analítica. Entonces vamos a ver ahora la definición de función analítica. ¿Qué nos dice esta definición? Diremos que una función f de x es analítica en un punto x sub 0 si en un intervalo intervalo abierto en torno de x sub 0 esta función puede ser expresada como una serie de potencia. En este caso la serie es la siguiente: n igual 0 hasta infinito de c sub n por x menos x sub 0 elevado a la n, con un radio de convergencia ρ mayor que 0. Analizando esta parte, diremos que una función f de x es analítica en un punto x sub 0 si en un intervalo abierto en torno a x sub 0 esta función puede ser expresada como una serie de potencias. En otras palabras, si la función tiene desarrollo de series de potencias con el punto x sub 0 de esta forma, entonces es una función analítica. Y retomando otra vez el punto 2, si p de x y q de x no son cocientes de polinomios, entonces diremos que un punto x sub 0 es un punto singular de la EDO 1 si una de las funciones p de x y q de x no es analítica. Entonces es singular si la función p de x o q de x no es analítica. ¿Y qué es que no sea analítica? Sería que no tenga este desarrollo en forma de serie de potencia alrededor del punto x sub 0. Ya, vamos a poner una observación. Ojo, o observación. Para averiguar si una función es analítica en x sub 0, para averiguar si una función es analítica en x sub 0, es suficiente verificar si las derivadas de todos los órdenes de la función existen en el punto x sub 0. Es suficiente averiguar averiguar o verificar si las derivadas de todas las órdenes de la función existen en el punto x sub 0. Ya, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: diga si f de x, que es igual al valor absoluto de x menos 1, es analítica en el punto
x sub 0 igual a 1. Ya. Lo primero que tú haces es definir la función f de x, que es igual al valor absoluto de x menos 1. Luego dices que la función f de x es igual, por la definición de valor absoluto, esto se puede definir como la raíz de x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si tú derivas esta expresión, que sería f' de x, no vendría a ser otra cosa que derivar x menos 1 elevado a la 1 medio por la raíz cuadrada y por 2, que es por el cuadrado que está aquí. A ver, aquí, para poder explicar lo de la derivada, mejor hagamos lo siguiente. Hasta aquí estamos bien porque x menos 1 se puede representar como elevado a la 1 medio, pero bueno, aquí sería al revés. Sería primero elevado al cuadrado y luego elevado a la 1 medio para representar la raíz. Y tenemos que encontrar la derivada de toda esta expresión. Entonces, para eso mejor sale recordar lo siguiente. Si yo tuviese la raíz de a, esto vendría a ser a elevado a la 1 medio. Y si yo tuviese la derivada de a elevado a la 1 medio, esto vendría a ser igual a 1 medio por a elevado a la 1 medio menos 1, que vendría a ser igual a 1 medio por a elevado a la menos 1 medio, lo cual vendría a ser igual a 1 medio por 1 sobre a elevado a la 1 medio, que vendría a ser 1 medio por 1 sobre la raíz de a. Entonces, si aplicamos eso acá y consideramos que todo esto es a, esto vendría a ser igual a 1 medio por 1 sobre la raíz de x menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Pero como nosotros aquí tenemos, en este caso, una función la función interna, pero ustedes aplican derivada de la función interna. En este caso tendríamos que considerar también la derivada de la función más interna, que es x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces en este caso sería por 2 elevado a la x menos 1, por 2 que multiplica x a la x menos 1 por elevado a las 2 menos 1, que vendría a ser 1. Y la derivada de la función interna x, que vendría a ser por 1, la derivada de x. Entonces me quedaría realmente 1 medio que multiplica al 2 por x menos 1 sobre, y esta raíz de x menos 1 al cuadrado se puede representar como valor absoluto de x menos 1. Aquí se simplifica el 2 con el 2, me quedaría solamente la expresión x menos 1 sobre valor absoluto de x menos 1. Ahora, dice, para verificar si es analítica en el punto x sub 0, como habíamos dicho en la definición, tienen que existir todas las derivadas para el punto x sub 0. En este caso, ya en su primera derivada ya no existe, porque si yo aquí evalúo el punto x sub 0 igual a 1, tendría 1 menos 1 arriba, y acá tendría 1 menos 1, lo cual me daría 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación. Entonces, como no existe, nosotros podemos decir que esa función no es analítica. Entonces, no es analítica en el punto x sub 0 igual a 1. Vamos ahora con otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. El ejemplo dice: ¿en qué punto x sub 0 no es analítica la función f de x igual? ¿En qué punto x sub 0 no es analítica la función f de x es igual a x elevado a la 7 tercios? Para obtener la solución a esta pregunta tenemos que derivar. Entonces derivamos la expresión. Tenemos la derivada de 7, la derivada de la función, que es x elevado a la 7 tercios. Vendría a ser igual a 7 tercios por x elevado a la 7 tercios menos 1. Lo cual nos da ¿cuánto? Nos da 7 tercios por x elevado a la 4 tercios. Y esto vendría a ser igual a 7 tercios por la raíz cúbica de x a la cuarta. Entonces vamos a derivar otra vez la segunda derivada.
La segunda derivada sería pasar tendríamos 7 tercios, pasamos a multiplicar el 4 tercios de acá por x elevado a la 4 tercios menos 1. Eso me daría ¿cuánto? 28 sobre 3 por 3 son 9, por x elevado a la 4 tercios menos 1 me da 1 tercio. Y ahora tenemos la tercera derivada. ¿Por qué seguimos derivando? Porque aún no tenemos una indeterminación. 28 sobre 27, bueno, derivando, en este caso esto resulta de multiplicar el 28 novenos, le paso a multiplicar el 1 tercio porque estoy derivando otra vez por x elevado a la 1 tercio menos 1. Esto vendría a darme 28 sobre 3 por 9, 27. Y el x elevado a la 1 tercio menos 1 me da x elevado a la menos 2 tercios. Ya ese menos 2 tercios vendría a representarse como la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces aquí, en este punto, si x es igual a 0, porque estamos evaluando el punto... no me dice aquí, pero ¿en qué punto allá? ¿En qué punto x sub 0? Me pregunta el punto. En este caso el punto x sub 0 igual a 0. Porque si aquí x vale 0, yo tendría 28 sobre 27 por 1 sobre la raíz cúbica de 0 al cuadrado, lo cual me hace 0 el denominador. Y 1 dividido para 0 es una indeterminación que me da infinito. Entonces, como no está definido para x sub 0 igual a 0, entonces ese es el punto en el cual la función ya no es analítica. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo 3. Este ejemplo dice: determine todos los puntos singulares de la ecuación diferencial ordinaria. Tenemos la ecuación diferencial ordinaria x por y2' más x por 1 menos x a la menos 1 por y' más el seno de x, todo esto por y. Y esto es igual a 0. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar la analiticidad de p de x y q de x en los puntos los puntos candidatos y los puntos candidatos. Lo primero que hacemos es llevar la ecuación diferencial a la forma estándar. Sería y2' más x por 1 menos x elevado a la menos 1 sobre x por y' más el seno de x sobre x por y igual a 0. En este caso nuestro p de x vendría a ser igual a x por 1 menos x elevado a la menos 1 sobre x. Esto al mismo tiempo es igual a x sobre x por 1 menos x. Entonces aquí se simplifica la x y me queda que el p de x es igual a 1 sobre 1 menos x. Vendría a ser igual al p de x. Y ahora el q de x es igual al seno de x sobre x. ¿Ya? Considerando esto, si por ejemplo aquí x vale 1, tendríamos 1 menos 1 se hace 0. Entonces x igual a 1 sería un punto que puede ser considerado un punto singular. Y aquí si x vale 0, aquí si x es igual a 0 tendría seno de cualquier cosa sobre 0, lo cual también podría ser considerado una indeterminación. Podremos decir entonces que x igual a 0 también es un punto que se puede considerar un punto de singularidad. Ya, pero ahora viene lo siguiente. Para el punto x igual a 0, es una singularidad removible. Ya que, nosotros habíamos tenido que el p de x era igual a x sobre x por 1 menos x, antes de que yo simplificara aquí la x, tomando la expresión de esta forma, como yo puedo simplificar la x y me queda solamente 1 sobre 1 menos x, en este punto, si x vale 0, no me provoca una indeterminación. Por eso se dice que x igual a 0 es una singularidad removible, pero para el p de x. Entonces nosotros podemos decir que p de x
es analítica en cualquier punto pero P de X sí hay un punto de singularidad que no se puede remover, que es cuando X vale 1, porque ahí tendríamos 1 menos 1, 0, y 1 dividido para 0 es una indeterminación, queda infinito. Entonces P de X es analítica en cualquier punto X distinto de 1. O dicho de otra forma, es analítica para cualquier punto menos para el 1, porque en el 1 sí se provoca una indeterminación. Ya, punto 2. Para el Q de X, en X igual a 1, no hay ningún problema con Q de X. No hay problema. El Q de X que planteamos acá, con X igual a 1 no hay problema porque tendríamos el seno de 1 sobre 1. No hay una indeterminación. Pero en X igual a 0, y pongan atención a esta parte, dice la pregunta, ¿será que el Q de X, que es igual al seno de X sobre X, tiene una expansión en series de Taylor? Ya, ¿por qué hace esta pregunta? El Q de X, que tiene esta forma, tiene seno de X sobre X. Si yo evalúo en X igual a 0, pareciera que tuviese una indeterminación. Pero la definición de función analítica dice que si esta se puede expresar como una serie, que es lo que vimos acá, se puede expresar como una serie de potencias alrededor del punto X sub 0, entonces ya sería considerado, ya no sería considerado un punto de singularidad o un punto de indeterminación. Entonces la pregunta viene a nosotros diciéndonos, ¿será que seno de X sobre X será una expansión en serie de Taylor o una expansión en serie de potencia? Para responder a esta pregunta nosotros decimos que sabemos que el seno de X es igual a X menos X al cubo sobre 3 factorial más X a la quinta sobre 5 factorial más punto. Entonces el seno de X sí tiene una expansión en series de Fourier. Pero si a esta expresión nosotros le dividimos X, vendría a ser lo mismo que dividir X para cada uno de sus términos. ¿Y esto qué provoca? Provoca que tengamos el siguiente resultado, que sería X dividido para X, 1. 1 menos X al cubo sobre 3 factorial dividido para X sería X al cuadrado sobre 3 factorial. Acá tendríamos X a la cuarta sobre 5 factorial, y así sucesivamente. Y esta expresión sí tiene una expresión, o sea, ese recorrido, sí tiene una expresión en series de Taylor, que es la siguiente. Analizando sería C sub n por X a la n. Entonces, como sí lo tiene, sí tiene una expresión en series de Taylor, obviamente C sub n tienen que determinarlo para que se acople a la expresión del 3 factorial, 5 factorial, y así sucesivamente. Pero como sí lo tiene, entonces podemos nosotros concluir que X sub 0, que X igual a 0, también es una singularidad removible. También es una singularidad removible para Q de X. Y en consecuencia Q de X es analítica en X igual a 0. Entonces tiene un desarrollo en serie de potencia. O lo mismo que es decir que tiene un desarrollo en serie de potencias. Listo. Ahora otra conclusión, conclusión 2. Dice, entre X igual a 0 y X igual a 1, el único punto singular de la EDO, ecuación diferencial ordinaria,
Esta es la EDO que nos dieron. Es x igual a 1, porque este sí no pudimos removerlo. Este provocaba una indeterminación aquí. Si aquí x vale 1, me hace 0 el denominador y se provoca una indeterminación. Ya. Vamos con otra definición, déjame ver si tenemos tiempo. Vamos a dejarlo para la siguiente clase, una definición de punto singular y punto regular. Eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Sigan estudiando, esfuércense, trabajen mucho y sigan adelante. Nos vemos.